Existe el riesgo de un ataque físico al edificio del Congreso de la República. ¿Realmente podría la población que llama al presidente, el primer Aníbal Torres, salir a marchar en defensa del presidente Castillo y poner de rodillas a la oposición, como dice el premier? Congresista Flores, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por invitarme. A ver, en principio, este pedido que le hace directamente la presidenta del Congreso al presidente Pedro Castillo, ¿cree que se justifique? Bueno, yo creo que en la coyuntura en la cual estamos viviendo, Omar, se justifica. Sin embargo, también hay que ver que la violencia, venga de donde venga, pues tiene que ser repudiada, ¿no? La violencia no puede conllevar a nada, pero hemos estado viendo ejercer violencia verbal de ambos lados, de ambas partes. Hemos visto congresistas, políticos, etcétera, y también hemos visto grupos violentistas también de parte de la derecha. Está la Resistencia, están estos otros grupos que diario se movilizan, van al Congreso de la República. Y no he visto que en ningún momento la presidenta haya pedido también seguridad frente a eso, ¿no? Es más, yo como congresista he presentado un oficio para que se me informe qué está haciendo la Dirección contra Terrorismo contra estos grupos violentistas que a diario lo vemos. Y realmente me han dicho que no era competencia de ellos, que tendría que ver el Ministerio Público. Es preocupante todos estos matices de violencia que lamentablemente se acercan. La violencia se tiene que condenar, venga, como usted bien dice, de donde venga. Y por eso le pregunto, ¿qué le parece estos llamados que hace nada menos que el propio presidente del Consejo de Ministros a la gente para poner textualmente de rodillas a la oposición? ¿Son las maneras, son las formas? Bueno, yo creo que el premier tiene que responder por estas palabras, pero yo puedo entender en un contexto connotativo, ¿no? Simbólico. Es cierto, ha tenido ciertas palabras, creo que no son las adecuadas, ¿no? En un Estado de Derecho podemos discrepar, podemos tener posiciones diferentes, estamos en un conflicto de posturas, ¿no? Un grupo de ciudadanos que quieren la vacancia, que quieren la renuncia, que quieren la inhabilitación. Por otro lado, otro grupo de ciudadanos que piden cierre de Congreso. Y creo que nunca debemos perder de vista de que en democracia podemos discrepar, podemos tener diferencias, pero dentro de un marco de respeto y, por supuesto, fuera de la violencia, ¿no? Sin nada de violencia. Yo creo que ha habido una agresión de parte de la derecha del Congreso de la República, ¿no? Una postura golpista, sistemática desde el inicio del gobierno, y es natural que el gobierno tenga que defenderse. Claro, por lo tanto, tampoco hay que sacar de contexto. Yo no justifico nada, el premier tendrá que responder por sus palabras, pero yo he escuchado efectivamente esa participación en el cual dice eso, pero también él dice promovamos movilizaciones pacíficas, ¿no? Claro, pero a ver, una cosa puede ser, e incluso podemos estar de acuerdo, estos grupos que hablaban de fraude, incluso actualmente el canciller, el actual canciller es uno de los que gritaba fraude en su momento, cuando efectivamente el Ministerio Público archivó ya todas esas denuncias de fraude y se reconoce la elección democrática del presidente Pedro Castillo. Esa es una cosa, pero digamos, impulsar una vacancia finalmente no es golpista, ¿no? Porque depende, pues, de la cantidad de votos. Y claramente en este momento no tienen los votos. No solamente los votos, Omar, quizás hemos perdido de vista eso. La vacancia, tanto como el cierre del Congreso, efectivamente son figuras constitucionales. Pero tiene que haber razón, tiene que haber fundamento. La vacancia se da con la incapacidad permanente, la incapacidad moral permanente del presidente, y el cierre del Congreso cuando se le niega 2 veces la confianza al gabinete. Claro, y pero tales cosas no han ocurrido, Omar. Entonces, no solamente es cuestión de votos. Pero en el tema de la vacancia, vacancia, que no hay esos votos, Omar, porque hasta ahora no se ha demostrado, no hay una prueba que amerite que se aplique esta figura extrema de control político, que en este caso es la vacancia, ¿no? Por mucho menos se vacó al expresidente Martín Vizcarra. Acá estamos hablando de 6 investigaciones ya abiertas
4 por ser la supuesta cabeza de una organización criminal, una serie de colaboradores eficaces, y podemos entrar a los detalles, pero yo recuerdo que por mucho menos se lleva a vacar al presidente Vizcarra. Y yo digo que es un tema de votos porque, y usted lo sabe, porque conoce la Constitución, es sumamente abierto, ¿no? A ver, ¿qué es incapacidad moral permanente? Así es lo que finalmente es subjetivo. 87 votos Correcto. digan que sea. Podemos estar en contra, a favor, pero es lo que dice la Constitución. Por eso digo que no son golpistas en la medida que respeten la Constitución. Omar, ¿no? tú has dicho una gran verdad. Es cierto. Todo este problema que venimos arrastrando viene del 2016, ¿no? Cuando Keiko Fujimori pierde por segunda vez en segunda vuelta y vacan a Vizcarra, y desde entonces cierre de Congreso, vacancia, y no encontramos un fin, una estabilidad que es bastante peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que saludamos nosotros el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, los órganos de justicia, el Poder Judicial, que lo hagan imparcialmente, que hagan las investigaciones, y mientras tanto el país no puede paralizarse, el Congreso, el Ejecutivo no pueden estar en esta confrontación. Sí, claro. Que ellos hagan su investigación, y si en base a ellos se encuentran indicios, se encuentran pruebas, entonces seremos responsables en aplicar las figuras políticas, o el control político en este caso. ¿No cree, congresista, que, a ver, coincido, uno es el plano legal de investigación penal que está avanzando y que tiene su curso, incluso hay detenidos ya en este momento, pero en el plano político y en el plano de transparencia del propio presidente y de las autoridades hacia la ciudadanía, ¿no cree que el presidente debería explicar una gran cantidad de cosas? Le pongo una. ¿Qué hace su hija de cariño, cuñada, gestionando una obra en el distrito de Anguía, donde trabajaba con estos empresarios que la visitaban en Palacio de Gobierno, que terminan ganando licitaciones, y a quienes los hermanos de la primera dama le depositaban 90.000 soles? Es decir, hay una serie de hechos, no dichos, hechos, que ¿no cree que el presidente debería explicar a la población? Precisamente todos estos hechos, todas estas imputaciones, Omar, están en investigación. Y por supuesto, como congresistas, saludamos y exhortamos al Ministerio Público de que puedan afianzar, profundizar en esto y encuentren la verdad, por supuesto. Nosotros no vamos a de ninguna manera proteger ningún acto que tenga que ver con la corrupción. Sin embargo, están en proceso de investigación, Omar, aún para aplicar la figura de control político, para hacer el juicio político, tiene que haber pruebas, tiene que haber razones. Por lo tanto, yo creo que debemos esperar con calma, debemos dejar que hagan las investigaciones el Ministerio Público, que el Poder Judicial pruebe esto, y tomaremos las medidas correspondientes. Por supuesto, es innegable. Hay ciertos hechos, ¿no?, que se le están cuestionando, imputando, que son lamentables en realidad. Sí, claro. Por lo tanto, el presidente debería mostrar una actitud mucho más contundente de colaboración, de apertura para estas investigaciones, porque quien nada debe, nada teme, ¿no? Porque, claro, Además que este gobierno, hay que recordar, Omar, es el primer gobierno que tenemos de origen popular en 200 años de república, y una de las banderas con la que hemos llegado, porque yo soy de Perú Libre, ¿no? Entonces el presidente llegó con Perú Libre al gobierno, es la lucha contra la corrupción. Pero no es también usar este tema del pueblo para victimizarse, porque uno podría decir, a ver, cuando cae el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, usted recordará muy bien, yo lo recuerdo, Alejandro Toledo en su momento también decía, yo represento al pueblo, la marcha de los 4 suyos, todo lo que significó, pues y luego nos enteramos que Alejandro Toledo le pedía 35 millones de dólares a Odebrecht. En este momento está en un proceso de extradición, pero ya esta figura del pueblo se ha usado antes, ¿no? Y no teme de que volvamos a repetir nuestra historia. Bueno, la diferencia, Omar, está en que en realidad este es el primer gobierno en 200 años de república de origen popular. Es cierto que ha habido algunos presidentes como Toledo, como Ollanta quizás, pero en las cuales antes que llegaran al poder habían sido ya cooptados por los poderes fácticos, ¿no? Pero este gobierno no. Sin embargo, efectivamente no puede ser una razón
la victimización no puede ser una razón aferrarse al pueblo, ¿no? Pero incluso podríamos decir también que, bueno, no sé los poderes fácticos, si se refiere a los grandes empresarios, pero aquí también vemos, por ejemplo, personajes como Samir Villaverde, que incluso le daba un teléfono, un iPhone al presidente de la República, le ponía carro a los sobrinos, pagaba los pasajes de la familia. Es decir, también vemos pues que hay personajes interesados en cooptar ciertos poderes del Estado. Hemos escuchado audios, lo que vino pasando en el MTC, lo que viene pasando en vivienda. Eso preocupa, ¿no? Claro, Omar. Más allá del origen popular que puede tener el presidente. Todo lo que tú estás manifestando son imputaciones, están en investigación, todavía no se han probado, ¿no? Lo de los pasajes se ha probado. Nosotros los pasajes, claro, no defendemos nada, Samir Omar. Villaverde les pagó definitivamente, los pasajes a los ¿no? familiares. Sí, que todo esto se demuestre, que todo esto se aclare, y creo que es por el bien de todos nosotros, ¿no? Entonces, debe quedar claro, cuando yo me refiero a que este es el primer gobierno de origen popular, puesto que ha sido un tanto sui generis esto. El pueblo ha hecho la campaña, el pueblo lo ha elegido, pero el pueblo lo ha elegido por una razón, Omar, y esa razón es el cambio. El pueblo quería el cambio, y ese cambio, uno de sus pilares era la lucha contra la corrupción, contra la clase política tradicional, que lamentablemente ha estado inmiscuido en corrupción siempre. Entiendo la expectativa, que es totalmente válida, porque muchísima gente, efectivamente, congresista, está harta, está cansada, y reflejo de ese hartazgo es justamente la votación de primera vuelta, donde quien gana, curiosamente, no es ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo. El voto blanco y viciado fue mucho mayor que el de ambos candidatos sumados, lo que ya te demuestra el hartazgo. Y ahí le pregunto, no, es verdad, puede haber impulsado ese hartazgo, ese apoyo popular, de decir ya un cambio a esta situación terrible del Perú. En este año de gobierno, ¿cree que se están cumpliendo esas expectativas de cambio que pedía la gente? No, definitivamente no. No vamos a dejar de ser objetivos, puesto que no le han dejado gobernar a este gobierno, ¿no? Ha habido un sistemático obstruccionismo. Cuando yo me refería a golpista, Omar, realmente hay actitudes golpistas de parte de la mesa directiva anterior y también de la mesa directiva actual y de algunos congresistas que con facilidad hablan y dicen, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la presidenta del Congreso actual, ¿no? Lady Camones, le pida la renuncia al presidente de la República. Eso es una actitud golpista. Pero usted lo ha dicho, en un Estado constitucional de derecho, los congresistas han sido elegidos por 5 años, el presidente también. Por supuesto, si estos incurren, ¿no?, en ciertos hechos delictivos, se puede hacer el control político. Claro, sin embargo, y creo que no están siendo responsables en ese sentido. Puede haber una retórica, ¿no?, de los grupos de oposición hacia el presidente, siempre lo ha habido en la política peruana, pero como usted dice, no le han dejado gobernar. Por ejemplo, y le pongo con ejemplos bien concretos, la fallida compra de fertilizantes. Van en la tercera convocatoria y no la pueden hacer. Entiendo que recién se va a terminar, eligieron mal también en la tercera, van a cambiarlo. No dependen del Congreso para eso. Ejecución presupuestal. Los ministerios apenas llegan al 35%. Uno de los peores ejecutando es el ministro, quien fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se le premia en el MTC. Es decir, claro, en gestión, ¿no cree que este año ha sido fatal? ¿Cree que la responsabilidad de eso es del gobierno y no del Ejecutivo? Bueno, Omar, es cierto, a esta falta de permitirle gobernar se suman otros factores. Es cierto también, hay que hacer una crítica, una autocrítica, en este caso tiene que hacer el gobierno, la falta de repente de nombrar personas idóneas para que puedan llevar adelante el manejo del gobierno. Totalmente de acuerdo, yo no voy a defender ciertos hechos que son indefendibles. Por ejemplo, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, que estuviera en... No, el actual, el que estuvo en Vivienda, ¿no? Perdón, señor tiene cuestionamientos y creo que es un grave error de parte del presidente haberle pues dado otro ministerio, ¿no? Cuando puede haber puesto otras personas. Yo creo que Omar... ¿Debería renunciar Jainer Alvarado? Yo creo que sí, por salud, para dar una muestra de que aquí no hay empecinamiento, de que aquí se quiere dar muestras de transparencia, ¿no? Y aquí hay este cuestionamiento, ojo, que no está comprobado todavía, todos tienen el derecho a la presunción de inocencia, a que se demuestre lo que se le está imputando,
pero creo por un gesto político, siendo cuestionado, habiendo investigaciones en torno a él, debería renunciar, ¿no? Y el presidente debería cambiar por otra persona idónea, capaz, que conozca el tema y sobre todo que tenga las credenciales éticas y morales en este contexto en el cual estamos viviendo. ¿Y está de acuerdo que se haya ratificado de alguna manera el premier Aníbal Torres en el puesto o ya era un momento de dar un recambio en la cabeza del gabinete? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo, Aníbal Torres todavía tiene para más, él podría dar muchísimo más, es un jurista reconocido, tiene experiencia, sin embargo, todo este periodo en el cual ha sido nombrado como premier, él se ha pasado defendiéndose, lógico, el gobierno está acechado por el golpismo, por el Congreso, por algunos entes extraparlamentarios como políticos, excongresistas, etcétera, grupos que se han formado en torno al golpismo en este caso, ¿no? A la vacancia o destitución del presidente. Entonces yo creo que él, toda su experiencia, su conocimiento, se ha dedicado a defenderse. ¿No le parece que la respuesta política del gobierno, claro, si bien construyen al enemigo en la oposición del Congreso, pareciera estar más motivada por las investigaciones del Ministerio Público? Es decir, lo que, yo insisto, en el Congreso, más allá del discurso, no pasa nada, pero es en el Ministerio Público donde están avanzando las investigaciones y claramente la semana pasada se le vio al presidente muy afectado por la detención de su cuñada, quien él considera su hija de cariño, ¿no? Sí, definitivamente, como le digo, Omar, el Ministerio Público no debe perder en ningún momento la objetividad y la imparcialidad, pero pareciera que está sesgado, pareciera que aquí hay una consonancia con el Congreso, con el sector del Congreso, en este caso con la derecha, que tiene una actitud golpista, ¿no? Entonces, pareciera que es desproporcionado en este caso, por ejemplo, la detención preliminar de la cuñada del presidente, y también hay falta de transparencia en el Ministerio Público, que no debe haber dudas para que precisamente no haya una suspicacia de que ahí detrás de ellos también hay algo, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora no ha explicado la fiscal de la Nación ¿por qué ha destituido? Bueno, no ha dado razones en este caso. Ha destituido a la jueza Revilla, que estaba investigando a su hermana, ¿no? Efectivamente. A la fiscal. Sí, así es, que estaba investigando a la hermana, una jueza, Emma Benavides, que está acusada de liberar a narcotraficantes por coimas, ¿no? Sí. Entonces, yo he estado muy atento a las declaraciones que ha dado la fiscal de la Nación. Y lo único que he escuchado es que dice, bueno, estamos ordenando la casa. Bueno, efectivamente, aquí en RPP pudimos conversar con ella y fue la primera pregunta que le hicimos, ¿no? ¿Por qué destituyó a la fiscal Revilla cuando claramente pareciera, ¿no? Lo digo en condicional, que hay un claro conflicto de intereses porque estaba investigando pues a su hermana, y la propia fiscal en la Junta Nacional de Justicia dijo que nunca interferiría en un caso personal, lo que luego termina siendo. Pero eso no justifica pues también la poca transparencia del gobierno. No es poco transparente el hecho de no entregar, por ejemplo, las cámaras de Palacio de Gobierno para ver si efectivamente se trató de proteger a Jennifer Paredes cuando había un mandato judicial. Efectivamente, no, esto no de ninguna manera no está relacionado. Estamos observando. Lo digo esto, Omar, porque pareciera, hay serios cuestionamientos al Ejecutivo, también al Congreso de la República, y también pareciera que en el Ministerio Público. Esto nos conlleva a pensar de que en realidad todo el sistema político, los actores políticos, de alguna manera no estarían actuando de manera transparente dentro del camino que les corresponde, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a pensar en una reforma mayor, en una salida política mucho más ambiciosa, mucho más clara, y esa pues es, en toda esta crisis, creo que, Omar, no hay otra salida que una asamblea constituyente para una nueva constitución política, ¿no? Entonces, le pregunto para finalizarnos en el tiempo, pero a ver, sin hablar de una figura en particular, la vacancia o la denuncia constitucional, ¿cree que el Perú llegue al 2026 tal cual estamos en este momento? Bueno, tal cual estamos viendo, si no van a ser capaces tanto del Ejecutivo, del Congreso, en ponerse de acuerdo, en consensuar, creo que esto no va a conllevar a nada bueno.
Y tampoco la solución está, Omar, en que, bueno, lo destituimos, lo vacamos, cerramos el Congreso. Probablemente vuelvan otros actores en el mismo sistema, otra vez estaremos en lo mismo. Para cambiar todo eso precisamente es que creo que es el momento adecuado. Estamos viviendo en realidad los inicios de un momento constituyente. Necesitamos una nueva constitución política, nuevas reglas democráticas con claridad que puedan darnos otro camino, otro rumbo, otro derrotero político para no repetir esto que estamos viviendo lamentablemente. Yo estoy seguro de que el pueblo peruano así lo entiende, Omar. Yo creo que estamos viviendo esos preludios de que para la salida de esta crisis política que estamos viviendo, social, es una nueva constitución política. Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo, pero nos comprometemos a invitarlo con otro parlamentario, una visión quizá diametralmente opuesta sobre exclusivamente el tema si estamos o no en un momento constituyente, que es un debate además interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, congresista Flores, Alex Flores, congresista de Perú Libre. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una rápida pausa, pero venimos para conversar con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción. El tema de la corrupción, uno de los puntos más importantes y de mayor preocupación de todos los peruanos. Venimos con eso.